Capítulo 2, verso 1. Se dijeron razonando equivocadamente: la vida es corta y triste, y la muerte del hombre irremediable, y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Entonces, aquí estaría hablando, por si algo, de resurrección, no de reencarnación. Y aunque hay un par de historias en el Antiguo Pacto con respecto a resurrección, pero está hablando en general como, ¿verdad? No es algo común, no es algo que uno pueda decir, yo conozco a alguien que volvió. Y obviamente es lo que Yahushua vino a hacer, a darnos la resurrección de los muertos, y Yahushua es el único, que vino después de este libro, claro está, es el único que ha resucitado a los muertos para vida eterna, que es el punto aquí. Se dijeron razonando equivocadamente, también vean que dice equivocadamente, y ese es el razonamiento de la carne, que de hecho se va a conectar mucho también con lo que vamos a leer eventualmente en Eclesiastés, que es un libro muy importante, de mucha sabiduría, pero se tiende a ver como muy negativo porque habla meramente del aspecto terrenal de la vida, que es lo que vemos aquí en parte. Pero si uno todo lo ve del aspecto carnal, la vida es corta, cuando en realidad es eterna, y triste. Y sí, hay cosas tristes, pero si uno se enfoca en lo positivo, en las cosas buenas, bendito Yahweh, Él da más cosas buenas que sufrimiento. Y la muerte del hombre irremediable. Y como dice, equivocadamente, porque recuerden que hay 144,000 que no van a morir. Y otro montón que por Yahushua, aunque mueran, van a resucitar. Entonces sí hay remedio para la muerte. Pero hay un dicho que usan mucho, que es que ahora lo estaba pensando hace unos minutos, ahora como lo quiero decir se me fue. Todo tiene solución excepto la muerte. Y eso es una mentira, porque hasta la muerte tiene solución. Esa solución es el Mesías, Yahushua. Y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Tras de eso también utiliza la palabra abismo. Habría que ver si originalmente dice Sheol, que es general, pero abismo es la peor parte del infierno. Entonces es posible que incluso se podría incluir ahí lo de reencarnación, porque ya una vez que llegue al abismo no hay forma de salir, a menos de que Yahweh se lo permita, como en el caso de Azazel, que va a salir del abismo en la quinta trompeta. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió, similar a lo que dice Shlomo en Eclesiastés y otras partes. Nuestro aliento es como el humo, y el pensamiento chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza. Recuerdan que he mencionado que una forma de explicar la formación del alma del ser humano, según lo que vemos en Génesis, nada más tomando las palabras que aparecen ahí, Yahweh Elohim envió su aliento, su neshama, el cual viajó como ruach, espíritu o viento, y entró por la nariz de Adán. Y una vez que la ruach entró por la nariz de Adán, el ruach de vida, siendo Adán, en este caso el cuerpo de Adán, barro, cuando la ruach se mezcló con el barro, se dio el alma, que es un nefesh. Nefesh, por el terminar en esh, se conecta con fuego. Como vemos ahí, se habla del alma como una chispa. Para crear o para hacer fuego se necesitan 3 elementos: aire, que sería la ruach; combustible o materia, que sería el cuerpo; y al haber fricción se produce el calor que hace el fuego. Entonces, al darse la fricción entre el espíritu de vida y el cuerpo de barro, se formó el nefesh, el alma, en el hombre como una chispa que se encendió. Y vemos aquí que dice: nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro aliento es como el humo, por lo rápido que pasa en comparación con la eternidad del Padre. Y el pensamiento, chispa del corazón que late. Chispa del corazón que late. Qué interesante también, porque es como la chispa del alma cuando la persona empieza a vivir.
la chispa que hace que el corazón empiece a funcionar y latir, como la chispa que hace que encienda el carro, ¿verdad? El motor. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como suave brisa. Vean cómo compara la ruaj con la brisa, porque es un viento, y el cuerpo con la ceniza, porque es materia. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Esto, bueno, se puede decir de varias maneras, ¿verdad? Esto sería como en el aspecto general, lo que pasa con el ser humano en general, vuelvo y repito, y con los muchos siglos que pasan, pero de Shlomo seguimos hablando y se seguirá hablando, porque llegó a ser perdonado. También se puede entender esto como nuestro nombre, refiriéndose al nombre que la humanidad utilizaba para referirse al Todopoderoso. Con el tiempo caerá en el olvido, porque Yahweh lo va a quitar de las mentes para que le llamen como tiene que ser. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida. También recuerdan cómo Nimrod dijo, hagamos una torre para que se nos dé un nombre. Siempre las ganas de que el nombre se mantenga, de tener fama y que siga por los siglos. Aquí vemos este contraste. Nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Era lo que pensaba Nimrod y por eso quiso hacer la torre, para que vieran la obra de la torre y recordaran el nombre de ellos. Pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como neblina, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Recuerdan que he dicho que el sol, en el sentido de que representa a Heilel, que cae todas las tardes, como Heilel va a caer en el fin de los tiempos, representa a Lucifer, que es el acusador. Entonces el sol quema porque representa la acusación del enemigo hacia el alma del hombre, y en cierta manera lo vemos aquí, que habla de la vida como la nube. Pasará nuestra vida como rastro de nube, se disipará como neblina, acosada. No dice acusada, pero es muy parecido. ¿Verdad? La acusación acosa la conciencia. Entonces, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra. Es particular que la sombra se da obviamente por la luz, pero en el caso de la luz del mundo sería el sol, que el movimiento del sol es que hace que la sombra se mueva, ¿verdad? El sol está aquí. Entonces, hasta que pase del todo, cuando ya no hay luz ni siquiera. Entonces es la acusación de Heilel el que hace que la vida del hombre se acabe. Por eso el perdón de pecados que nos da Yahushua es el que nos da la vida eterna, porque no se acaba la vida una vez que no haya acusación. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12, cuando el acusador va a ser echado de los cielos, y bendito Yahweh, ya no va a haber acusación que valga en contra del pueblo y los escogidos principalmente, que son sin mancha delante del trono de Yahweh. Y por eso es que una vez que cae el dragón, ahí vemos que suena la séptima trompeta y los escogidos pueden pasar sin morir, porque ya no hay acusación. Nuestra vida es el paso de una sombra, y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello, no hay retorno. ¿Verdad? El que va a morir se va a morir y punto. Y Yahweh ya tiene clara la hora, el día, el minuto, el segundo, todo, el instante y la forma en que va a suceder, y no hay nada que uno pueda hacer para evitarlo. Si es que tiene que pasar, va a pasar. Y lo digo en el sentido de los escogidos, que bendito Yahweh se salva. Ahora bien, curioso que dice que no se puede retrasar, pero la escritura dice que sí se puede adelantar. El hombre, si es demasiado malo, se muere antes de su tiempo. Obviamente, vuelvo a lo mismo, no es la voluntad de Yahweh, pero es lo necesario por el bien de la gente que rodea a ese impío, que puede ser dañada, y el plan de Yahweh para cada persona, por esa persona estar cerca. Entonces lo tiene que quitar o cortar del mundo de los vivos. Está aplicado el sello, no hay retorno. ¿Verdad? Como ya Yahweh selló
la carta de función de cada uno y nada puede hacer que se cancele. Porque también recuerden que, bueno, básicamente lleva la misma línea desde el principio, donde dice, se dijeron razonando equivocadamente. Entonces todo lo que viene es la forma en que piensa el mundo, equivocadamente. Y me había parecido que había hecho un cambio aquí después de hablar del nombre, pero creo que no. Dice, nuestro nombre con el tiempo caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nubes, se disipará como neblina, acosada por los rayos del sol y abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra y nuestro fin no puede ser retrasado. Así, ya vi por qué era que había pensado que había hecho el cambio. Al decir, por eso a disfrutar de los bienes presentes. Pero no, es el mismo hablando. Como la vida no sirve para nada y es cortita, entonces gastémonos todo ya. A gozar de las cosas con ansia juvenil, ¿verdad? O sea, aquí ya estaría haciendo alusión a sin madurar, ¿verdad? No madurar y no ver las cosas como un adulto debe verlas, sino como un joven que no piensa en lo que hace. Porque mañana moriremos, exacto. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, como dicen los del mundo. Esto es lo que está diciendo aquí, pero de una forma más extensa. Por eso a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil, a llenarnos del mejor vino, ¿verdad? Ahí ya sería como emborracharnos. Y de perfumes. Que no se nos escape la flor primaveral, ¿verdad? Que eso entonces se conecta también con lo que decía ahora de la gente que vive en el pasado. En su flor primaveral, porque ya se les fue, pero están tratando que no se les escape según ellos. Y no pueden aceptar que la vida continúa, que la persona envejece. Porque si se quedan en la flor, no van a llegar a la cosecha. La flor es lo bonito, como la estima, pero el fruto es lo que alimenta y el punto final de. Entonces, curioso que se quedan en la flor, se quedan pensando en la juventud, sin apreciar la sabiduría que se adquiere a través de la experiencia. Coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten, que no quede pradera sin probar nuestra orgía, qué cosa más fea, ¿verdad? Y tristemente eso era algo muy común y lo es hoy en día, quizá, bueno, no sé, pero sabemos el mundo, ¿verdad? Cómo está la sociedad y el montón de cómo la homosexualidad se ha metido montones y todo lo que tiene que ver con lo sexual lo han hecho como lo más común del mundo. Entonces, que no quede pradera sin probar nuestra orgía, dicen los del mundo. Dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría. Que eso se puede interpretar de muchas maneras cuando lo pensamos con lo anterior. Porque esta es nuestra suerte y nuestra fortuna, ¿verdad? Ahí ellos están diciendo, y lo mismo que dije ahora, nuestra parte, como dando a entender ellos que eso es lo que les toca. La vida es todo lo que pueden disfrutar y ya después de eso se les acabó el disfrute. Esta es nuestra suerte y nuestra fortuna. Esa es su recompensa, este mundo. Ellos piensan que después de la vida no hay nada, entonces desperdician esta vida en placeres carnales, sin entender que después va a haber consecuencias, van a tener que responder. Pero como ellos piensan que esta vida es todo, entonces se la gastan en esos placeres. Similar al dicho ese que dice, vida solo hay una. Y es una mentira que la gente usa para hacer cosas que no debería. Y dice, atropellemos al justo que es pobre, ¿verdad? Les vale, ¿verdad? Cuando llegan a esas conclusiones terminan cayendo en otro montón de conclusiones perversas. No les importa el justo por ser pobre o por ser justo. Atropellemos al justo que es pobre. No nos apiademos de la viuda, porque ahí cuando se está buscando sobre el placer carnal, que en este mundo mucho se consigue con el dinero, entonces la gente se vende por dinero y por eso el amor del dinero es la raíz de todos los males, porque cuando llega a ese punto, llega el rico y le da dinero al juez para que atropelle al pobre, que es justo, y el juez lo hace porque dice, por sí, esta es mi suerte, tengo que disfrutarme esta vida de alguna manera y lo voy a hacer con plata y aquí me la están dando. Dice, atropellemos al justo que es pobre, no nos apiademos de la viuda. No nos apiademos de la viuda. Recuerden que la escritura habla de que la verdadera religión es cuidar a la viuda y al huérfano. Aquí es todo lo contrario en este mundo. La carne, no nos apiademos de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano.
como hoy en día, que la gente adora la juventud, pero maldice a los ancianos o el ser anciano. Que sea nuestra fuerza la norma de la justicia, que sea nuestra fuerza, ¿verdad? Que eso sería como decir, el poder que tienen para ellos es justicia, o sea, lo que les dé la gana, lo que piensen que es justo, es para ellos justicia. Y claramente esa vendría siendo la definición de injusticia. Que sea nuestra fuerza la norma de la justicia, hacen todo a la fuerza y la gente se tiene que aguantar, aunque los estén haciendo pasar por injusticia. Porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Entonces, por eso es que buscan poder, buscan control y aplastan al pobre, justo, al débil, en vez de levantar, ayudar, fortalecer al débil, que es lo que debería ser el fuerte. Para algo Yahweh le dio la fuerza al fuerte, para que ayude al débil. Pero los del mundo, los impíos, cualquier fuerza que han tenido la han utilizado para ponerse más arriba, aplastar a todos los que estaban a su lado. Tendamos trampas al justo, que nos resulta incómodo, porque el justo muestra su injusticia, ¿verdad? El justo, al estar presente, muestra que lo que ellos hacen está mal, entonces les es incómodo y por eso deciden quitarlo del camino, para ellos seguir haciendo lo malo sin que nadie los juzgue. Tendamos trampas al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara las faltas contra la ley, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Vean qué particular. Lo que decía ahora, se opone a nuestras acciones, obviamente, porque son impías. Si es justo, no va a estar de acuerdo. Nos echa en cara las faltas contra la ley, es lo que hacían, ¿verdad? Hacen los profetas. Es lo que debería ser el justo. Y no necesariamente condenando, sino haciendo ver para ver si se arrepienten. Y lo que dice al final, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. Como la religión misma ha sido una educación que se le dio al pueblo, y en el caso de los dos testigos tienen que aparecer para decir cuáles son las faltas de esa educación, y a la gente no le gusta que les digan en qué se han equivocado, cuál es el error de la doctrina, y van a decir como aquí, nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, declara que conoce a Elohim y dice que él es hijo de Yahweh. Vean qué interesante, porque ahí básicamente está hablando de Yahushua, y esto vino antes de, entonces vean cómo es profetizando que Yahushua vendría. En ese tiempo el mundo estaría, como dice aquí, los fariseos y demás controlando al pueblo, y Yahushua diría conocer a Yahweh y ser su hijo, y la gente haría lo que hizo, de colgarlo. Nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron, como los fariseos. Nos echan cara las faltas contra la ley. Dice, declara que conoce a Elohim y dice que él es el hijo de Yahweh. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones. Vean qué poderoso. Porque, repito, esto obviamente se cumplió con Yahushua, sin duda, el hijo unigénito. Pero Yahushua vino principalmente a perdonar, a morir por nosotros, a traer misericordia. Y aquí está hablando de uno que se opone a las acciones, echa en cara las faltas, reprende por la falta de educación correcta de la doctrina y se vuelve un acusador para ellos. Y si Satanás es el acusador de la humanidad, pero la humanidad se va a sentir acusada por el testigo, entonces van a ver al testigo como si fuera Satán, porque Satanás es el acusador. Ven al testigo como un acusador, entonces van a decir, ese es de Satanás. Igual que decían que Yahushua sacaba a los demonios por Belcebú, que estaba endemoniado y todo eso. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Qué interesante. Su sola presencia nos molesta, por eso no aguantaban a Yahushua y estaban viendo a ver cómo lo mataban. E igual con los dos testigos que los van a detestar, va a molestar a los habitantes de la tierra que estos dos hombres existan y por eso los van a matar, como vemos en Apocalipsis 11. Su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás.
y va por un camino aparte, ¿verdad? Una religión diferente. Yahushua es el camino, entonces con más razón aquí lo podemos ver como el último. Lleva una vida distinta de los demás y va por un camino aparte. Nos considera de mala ley, ¿verdad? Los que llevan la Torah según la letra. Y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Así como el último, y obviamente Yahushua se apartó de los fariseos, saduceos y demás, el último de los cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes. Y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo. Entonces vean como lo que decía el capítulo anterior con respecto a los necios, que cuando Yahweh da pruebas de su poder, el necio queda confundido. Porque como estos, de los que está hablando este capítulo, dicen, la vida no sirve para nada, es corta, entonces nos toca hacer una, como decía ahí, ¿verdad? Orgía, fiesta, perversión. Cuando llega el justo y dice, no, es que va a haber un juicio, es que va a haber otra vida. Entonces ahí empieza, uy, lo que he hecho en esta y toda la forma en que he vivido, me van a pedir cuentas. Entonces les molesta que este hombre esté cerca. Dice, proclama dichoso el final del justo, cuando ellos han atropellado al justo. Entonces ellos dicen, ¿cómo va a ser un buen final para el justo si nosotros le dimos un final negativo? La única forma es que haya otra vida, que todo continúe. Y por ende no les sirve, porque quiere decir que van a tener que pagar por hacerle eso al justo. Proclama dichoso el final del justo y se exalta de tener por padre a Elohim. Se exalta, ¿verdad? Lo acusaban de jactancioso, de soberbio, por decir la verdad. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Por eso lo mataron y le decían, pero si Elohim es un poderoso, si usted es quien dice ser, bájese del madero, bájese de la cruz. Sin entender el plan perfecto de Yahweh, que estaba muriendo para perdonarlos. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo ese es hijo de Elohim, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Vean este verso en particular, es posible, cabe una posibilidad de que haya sido parte de los pensamientos que Satanás le puso a Judas para entregar a Yahushua. Es una posibilidad, entre otro montón, de hacer plata, tal vez ya estaba cansado, tal vez no estaba de acuerdo con algunas cosas que Yahushua había hecho, pero también era como diciendo, no, si él es el hijo de Yahweh, Yahweh lo va a salvar. Y la única forma va a ser entregándolo. Y una de las posibilidades por las que una de las razones por las que esto puede ser una posibilidad es porque vemos después de que lo matan que va y se suicida. Si el justo ese es hijo de Elohim, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados. ¿Verdad? Como sucedió claramente. Vean qué sorprendente lo profético de este libro en sí. Lo que llevamos hasta el momento, bastante sorprendente. También, ¿verdad? Lo que es Satanás, cómo engaña a la gente y la gente se deja engañar, puesto que la gente debió decir, allá él. Pero no, vamos a probar. Si él es el hijo, entonces el Todopoderoso lo defiende. Hagámosle daño, hagámosle mal, aunque no se lo merezca, sin entender que con solo eso merecen juicio, merecen condena. Vuelvo y repito, sin entender el plan de Yahweh, de por qué lo había enviado, como dice Isaías 53, que era para sufrir por nosotros. Si el justo ese es hijo de Elohim, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia. O sea, ahí estaban cayendo en tentar a Yahweh, en probar a Yahweh, cosa que está prohibido. Satanás trató de tentar a Yahushua con eso, pero Yahushua no cayó. La sociedad sí. Los fariseos en sí. Para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia, lo condenaremos a muerte deshonrosa. ¿Verdad? Que el ser colgado de un madero era una de las muertes más deshonrosas que habían, o hay según la Torá,
porque el que es colgado de un madero es maldito por Elohim. Y por eso Yahushua vino y murió en un madero, porque él se hizo maldición para darnos bendición. Lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. A los 2 testigos los van a tratar de matar por 3 años y medio y no van a poder. La gente va a morir de la manera que los quiere matar. O sea, van a estar cuidados. Y nada raro que se diga en algún momento y lleve a los enemigos a pensar algo similar. Así discurren y se engañan porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Elohim. No conocían la Torá que ellos decían seguir y cumplir. La Torá donde dice que él tenía que venir a morir. Y esos son los secretos de Yahweh, los misterios que después de que Yahushua muere y resucita, se revelan y empiezan a entender los discípulos, por ejemplo, que ni siquiera los discípulos que anduvieron con él durante su ministerio sabían y entendían que tenía que morir o para qué tenía que morir. Así discurren y se engañan porque los ciega su maldad, no conocen los secretos de Elohim, no esperan el premio de la virtud, ¿verdad? No están dispuestos a sufrir incluso hasta la muerte como para recibir la recompensa que esa virtud les daría, ni valoran el galardón de una vida intachable, más bien se burlan de eso, piensan que no hay ningún valor en mantenerse apartado en esta vida. Elohim creó al hombre para la inmortalidad. Qué poderoso. Vean cómo había iniciado con que Elohim no hizo la muerte. Yahweh no hizo la muerte. Elohim creó al hombre para la inmortalidad. Muy importante. Por eso creó a Adán inmortal. Pero por el pecado, por desobedecer, dejó entrar la muerte. Pero todo era parte del plan, porque vendría Yahushua y nos daría la vida eterna a través del fruto de la vida, después de haber comido del conocimiento. Entonces, bendito Yahweh, tendríamos un nivel más elevado que el que hubiésemos tenido como solo Adán, porque Adán hubiese vivido por siempre pero sin conocimiento. Ahora nosotros tenemos el conocimiento y la vida. Entonces, Yahweh hizo al hombre para que fuera inmortal, pero dejó entrar la muerte para que sea condenado el impío, el que por sus acciones y decisiones no merece vivir, en pocas palabras. Entonces dice, Elohim creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo imagen de su propio ser. Como dice que Elohim hizo al hombre a imagen y semejanza. Ahora recuerden que Elohim, el término Elohim en su nivel más elevado se refiere a Yahweh y Yahushua, poderosos. Pero Yahweh Todopoderoso actuó a través de unos ángeles que eran 7, las 7 autoridades a los que también la escritura se refiere con el título Elohim. Entonces hay varios niveles en los que se puede entender cuando aparece el nombre Elohim. El título Elohim es en lo más alto Yahweh Yahushua, porque solo la voluntad de Yahweh se hace en la tierra y en toda la creación. Pero en un nivel más bajo, los ángeles, estos específicos llamados Elohim, a través de los cuales Yahweh hizo cosas en la tierra, hace cosas, pero principalmente lo que hizo los primeros 2000 años. Obviamente Yahweh fue el que hizo al hombre, pero al estar en Génesis 1 solo el término Elohim, fue Yahweh a través de, lo hizo imagen y semejanza. Como he dicho, imagen y semejanza se puede ver en el aspecto más elevado. La imagen es el alma, la semejanza es el espíritu. En el otro nivel de interpretación ya más físico o más bajo, se referiría a que así como los ángeles Elohim tenían un cuerpo, se le haría un cuerpo físico, en este caso a través de la materia de esta realidad, al ser humano, en el cual estaría la semejanza, que sería el espíritu. Lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo, mira qué curioso, por la envidia de Hasatán, y sus seguidores tienen que sufrirla. Ahora aquí dice, bueno, en esta traducción dice del diablo. Ahora es muy posible que dijese Hasatán por el hebreo. Diablo pues se refiere a acusador y por ende se enfoca principalmente en Lucifer. Y de ser así, de ser Lucifer al que se refiere aquí el verso, estaría hablando de que por Lucifer tener envidia de Yahweh y de Adán y Eva, hizo que Eva comiera del fruto para dejar que entrara el pecado y por ende la muerte. Pero antes de eso era Samael
que es el primer Satán, el que teniendo envidia de su hijo que recibió tanta autoridad, dio a luz a la muerte. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia de Hasatán, y sus seguidores tienen que sufrirla. Por eso está escrito también que Yahweh hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. No dice que lo haya hecho para los humanos. Pero los seguidores de Hasatán van a terminar en el mismo lugar, obviamente. Porque si Satán va para el infierno, los que van detrás de él van al mismo lugar. Además de que los que sirven a Satanás son sus esclavos, y los esclavos son pertenencia de su amo. Entonces Satanás va a ser echado al fuego con todos sus siervos, todos sus esclavos. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia de Hasatán, y sus seguidores tienen que sufrirla. La muerte, por eso la segunda muerte. Aquí se está refiriendo a la segunda muerte, y a través de todo el capítulo los impíos estaban enfocados en la primera muerte. Por eso cayeron en los errores que cayeron, que los llevó a la segunda muerte. Dice aquí, la envidia viene siendo un espíritu, o cómo se define eso, pues es muy malo ese sentimiento de la envidia. Destruye, se separa familias, amistades, congregaciones. Así es. Y sí, es un espíritu. Y depende de la persona si lo deja entrar y tomar control y destruir todo lo que pueda.